buenas, Dios les bendiga, gracias al Señor estamos acá juntos para una ciclo más, una sesión más en vida pura, pura vida, principios bíblicos para una vida moralmente pura. Y gracias al Señor que tenemos esta oportunidad de conectarnos acá en comprensión de los tiempos actuales. Bueno, en esta mañana tenemos a Pastor Wilfredo y Anamín de Salvador. Ellos van a saludarnos, van a contarnos un poco de cómo están y a presentarnos al conferencista en este día, el Pastor Pablo Otremba. Adelante, Pastor Wilfredo y Pastora Anamín. Muy buenos días, que Dios les bendiga, amados hermanos. Realmente es un gusto, es un placer saludarles y bueno, estar en esta ocasión presentando a nuestro hermano Pablo Otremba. Realmente es una bendición estar escuchando, ya que tiene una trayectoria enorme casi en todo Latinoamérica y lo hemos conocido y realmente sus enseñanzas son de un provecho grande para nosotros. Así que estamos tan contentos de estar en este seminario de vida, pura vida. Así es que agradecemos a Dios la bendición y que el Señor nos siga bendiciendo más con esa enseñanza. Y realmente es una tremenda bendición tener personas como el hermano Pablo Otremba. Siempre están animándonos a crecer espiritualmente y en el conocimiento de la palabra. Y eso ha sido un reto también para nosotros, estar siempre pendiente de estas enseñanzas. Realmente enriquecen al cristiano y al líder, lo enriquecen y realmente es como... nosotros somos como los doctores, ¿verdad? Que tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar aprendiendo y cada día pues hay una revelación del Espíritu Santo y esas son las nuevas noticias para nosotros también, recibir esa revelación por parte de la palabra. Así que estamos muy contentos nosotros aquí en El Salvador, estar aprendiendo y enriqueciéndonos con la palabra del Señor, que realmente estamos nosotros para aprender y para compartir con otros, pues lo que estamos aprendiendo esta mañana. Y estamos muy contentos de compartir también con ustedes y de estar en el panel y de saber que tenemos buenas herramientas y que no las podemos desperdiciar. Así es que adelante todos con ánimo para aprender, seguir aprendiendo. Dios les bendiga. Qué bueno estar otra vez aquí con nuestra tercera sesión acerca de vida pura, pura vida. Espero que las sesiones pasadas ustedes las hayan disfrutado, les haya dado muchos elementos para reflexionar en este contexto de vida pura, pura vida. Hay un tema que yo creo que siempre hay que mencionar, que posiblemente todos en algún momento hemos fallado, sea de hecho o sea de pensamiento en esta área. Y eso no quiere decir que hay que disculparnos por eso, pero sí podemos entender desde la palabra de Dios y desde lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús y nos enseña nuestro Señor Jesús, es que hay perdón, hay un camino para poder ser restaurados, poder experimentar el perdón de Dios y poder seguir adelante con un nuevo capítulo, así como le ocurrió a aquella mujer sorprendida en el adulterio, que fue llevada donde Jesús por los fariseos. Impresionante que no tenían ahí al hombre. Yo a veces no sé si estaba entre ellos o si ya lo apedrearon. Eso es otra opción que también pudo haber ocurrido y lo que faltaba era la mujer. Y la traen donde Jesús para ver si él avala el apedreamiento de esta mujer que pues estuvo involucrada en el adulterio. Bueno, ustedes conocen toda esta historia. Finalmente, ellos no tienen argumentos para poder enfrentar la pregunta que Jesús les hizo, que el que no haya cometido algo igual, entonces que tire la primer piedra, y dice ahí que los viejos salieron primero y después los jóvenes, y ninguno quedó ahí sosteniendo una piedra para tirársela a esta mujer. El único que hubiera podido apedrear a esta mujer es el
Señor Jesús, pero él dice, bueno, ¿dónde están tus acusadores? Y bueno, todos se fueron. Entonces Jesús mismo llega y dice, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Lo lindo de nuestra relación con Jesús es que podemos llegar donde Él y podemos pedir perdón, podemos expresar nuestra culpabilidad y Jesús nos perdona, no porque somos cara linda, sino porque Él murió en la cruz y pagó todo el precio por nuestro pecado. Así que hoy quiero animarles a tener eso en cuenta, ¿no es cierto? Si usted llega y ve, wow, aquí yo estoy cometiendo o aquí cometí un pecado, oye, retorne, arrepiéntate de tus pecados y tenga un encuentro con el maestro. Y este maestro va a decirle, bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios nos da la oportunidad para poder encaminarnos otra vez y comenzar un nuevo capítulo en la vida, un capítulo que marca la diferencia. Bueno, nosotros estamos, como ya dije, en la tercera sesión de este seminario Vida Pura, Pura Vida. Hemos hablado acerca del valor y la necesidad de la integridad, de la santidad, y vimos cómo Dios mismo es santo y por eso Él puede exigir que sus hijos vivan de manera santa. También miramos o pusimos un poco de atención a lo que es el séptimo mandamiento que dice no adulterarás y lo que significa para nosotros hoy día y lo que pretende ese mandamiento, proteger la familia, proteger nuestras vidas y definitivamente también proteger nuestra sociedad. Y hablábamos también de que Dios creó el sexo y que es una bendición si se practica en el marco que Dios ha puesto o dado para que se practique allí. Hoy en día vamos a estar hablando de aquellas cosas que son las que la Biblia menciona como pecados, como desviaciones de los propósitos de Dios, las desviaciones del séptimo mandamiento. Y entonces vamos a hablar un poco de esto y porque es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, otra vez quiero insistir aquí que al mencionar esto sonará muy negativo todo, pero es que así es el mundo en el que nosotros hoy estamos viviendo. Tenemos que hacer una radiografía de esto y saber de qué nos estamos arrepintiendo y qué es lo que debemos evitar para vivir vida pura, pura vida. Entonces, hoy vamos a hablar primero del adulterio. Y para ello leemos Malaquías capítulo 2, 14, y ustedes se van a dar cuenta aquí que Malaquías no solamente habla del diezmo, sino también de la fidelidad en la familia. Malaquías 2, 14 dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Esto nos dice muy claramente que Dios está muy presente cuando una pareja, hombre y mujer, se comprometen en el matrimonio. Dios está presente, Dios es testigo, es el primer testigo que está escuchando estos votos y no solamente Él oye esos votos, sino que este versículo también nos está diciendo que Él vela para que esos votos se cumplan y Él es el primer enojado, el primer herido cuando estos votos no se cumplen. Por eso aquí en Malaquías capítulo 2 nosotros leemos muy claramente que Dios no acepta ni la adoración a ese punto donde Dios como que cierra los oídos
cuando nosotros empezamos a caminar por caminos que no le glorifican a Él, que no tienen que ver con la integridad que Él espera de nosotros. En el diccionario de Unger, allí nosotros leemos una definición de adulterio y allí se define adulterio como la ruptura intencional del pacto matrimonial por uno de los involucrados teniendo relaciones sexuales con un tercero. Algunas citas bíblicas importantes respecto a este tema las podemos encontrar desde Levítico y a través de toda la Biblia. Yo quiero leer una en capítulo 7 de Proverbios y otra vez ustedes ojalá puedan tener su Biblia abierta y leer conmigo estos versículos. Proverbios capítulo 7, versículos 10 y siguientes. Aquí dice: la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suelen frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloe y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fines de mes. Nosotros vemos aquí que esta mujer es muy descarada, esperaba que el esposo se fuera y que se fuera por largo tiempo, y entonces ella preparó todo para este acto de infidelidad. Y después dice: y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. El costo es muy alto cuando no se cumple el séptimo mandamiento. Y después sigue ahí mencionando otras cosas, consecuencias tremendas cuando no se cumplen los mandamientos de Dios, especialmente no adulterarás. Dios creó al ser humano con ciertos deseos sexuales, esto está claro, que pueden ser satisfechos en el marco del matrimonio. Dios dio ese marco. El pecado sexual tiene un valor especial entre los pecados, tiene algo especial este pecado, sus consecuencias, y no solamente sus consecuencias personales, también tiene un impacto social, naturalmente eclesial y también político. Es interesante que tanto se habla hoy y se trata de legislar todo lo que es el tema de familia y el tema de matrimonio. Naturalmente se quieren hoy en día incluir aspectos de los cuales la Biblia no habla, de hecho van en contra de la Biblia, pero es interesante a dónde hemos llegado por no aceptar el séptimo mandamiento: no adulterarás. Tiene aspectos sociales, familias enteras son afectadas, mucho dolor se crea cuando este mandamiento de fidelidad no se tiene en cuenta. La cita bíblica en Génesis capítulo 2, 24 muestra por qué el matrimonio es tan trascendente. Por lo tanto, la violación de la fidelidad en el matrimonio trae consecuencias desastrosas a la vida de los involucrados. Estos puntos allí mencionados nos llevan a entender por qué es que el pecado de adulterio es tan impactante en la vida de los afectados. Revisemos rápidamente
cuáles son esos puntos claves que menciona Génesis 2:24. Allí dice, dejará a padre y madre, dejará. Esto habla de un cambio de prioridades por parte de quien contrae matrimonio. Y después dice, y se unirá a su mujer. Y esto encierra la idea de pasión amorosa y a la vez de permanencia. No es una unión temporal, es una unión de toda la vida, es hasta que la muerte nos separe. Y después habla una sola carne. Y esto supone cierto número de implicaciones que incluyen, sí, la unión sexual, pero también la concepción de los hijos, la intimidad espiritual y emocional y el mostrarse el mismo respeto que se guarda a los padres o parientes cercanos. Esto se complementa en el Nuevo Testamento, donde se aclara que los esposos cristianos son además hermano y hermana entre sí. Apreciemos de cerca estos puntos, aunque yo sé que los hemos revisado para aquellos que estuvieron en la conferencia de matrimonio, familia y celibato, también vimos esto, pero en caso de que usted no estuvo en ese seminario y esté viendo solo este, vale la pena que lo revisemos esos 3 puntos. Dejará a sus padres. El matrimonio, como Dios lo ha pensado, empieza rompiendo con ciertas relaciones. El hombre debe entender que en primera instancia está unido a su mujer y esposa. Ahora, esto también vale en la otra dirección. Estaba hoy meditando acerca de estos puntos y vemos las citas bíblicas que le advierten al hombre de la mujer adúltera, pero yo también tengo que decirle a las mujeres, cuidado con los hombres adúlteros que andan pescando por todo lado y picando flores y ver cuál le da miel. Entonces, esto es muy importante aquí que entendamos que, oye, esto es, los culpables los encontramos en ambos lados. En algunos casos uno es la víctima y en el otro es la víctima o el que está cayendo por engaño. En este sentido, el casarse afecta también a otras personas, a los hermanos, a la sociedad, a los amigos. La esposa llega a ser la persona número 1 de la vida del hombre y para el hombre la esposa llega a ser más importante que la mamá. Ella llega a estar por encima, en el caso de la mujer, por encima de cualquier otra relación, aún sobre la relación con los padres. Mi esposa está por encima de la relación que yo pueda tener con mis padres. Es por eso que la sociedad debe saber que están casados. Entonces, por lógica, debe haber una parte oficial y legal que manifiesta el compromiso de la pareja ante la sociedad. Esta parte hace que la gente respete esa relación especial entre un hombre y una mujer. Y esto tiene aspectos también financieros, tiene hasta aspectos cuando se trata de pagar impuestos en algunos países, cuando, por lo menos ahora que estoy viviendo aquí en Alemania, los impuestos es la unidad familiar, no es cada cual por su lado, es la unidad familiar. Si yo pago impuestos, mi esposa también pagó impuestos. Entonces, ¿por qué? Porque es la unidad la que se reconoce, pero también beneficios resultan para ambos en el caso dado. Se unirá a su mujer, dice aquí. Unirse significa estar pegado, como 2 hojas unidas con pegamento, ¿sí? Y si se quieren separar, entonces hay que romperlas. Es una unión completa, es estar totalmente entregados, es una unión que involucra no solamente el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en la relación sexual ocurre algo misterioso, difícilmente de explicar, pero involucra más que solamente 2 órganos físicos sexuales, involucra el alma, involucra el espíritu. Esto es una unión, por eso cuando hay separación hay tanto dolor, hay tanto tristeza y es a veces
pues acompaña a la gente por toda la vida. Esto es tremendo, por eso hay que tomar este mandamiento en serio. Dios no quiere que nosotros vivamos esos dolores, no quiere esos desastres en nuestra vida. Por eso nos conviene a nosotros tomar en serio los mandamientos. Esos mandamientos son para vida, no para muerte. A veces nosotros sentimos que los mandamientos son como ay, tengo que cargar con esta cruz. No, es precisamente lo contrario, es llegar y vivir una vida que marca la diferencia, llena de paz, de gozo, libre de culpabilidad, que se realiza y que cumple los propósitos de Dios. Entonces, no malinterpretemos y tampoco despreciemos a los mandamientos de Dios, porque ellos son para vida de nosotros y prosperidad. Y después dice, serán una sola carne. Con esta expresión básicamente se está hablando de la relación sexual, pero también se puede decir que es una relación íntima que incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, observamos el orden que presenta la Biblia en cuanto a este proceso. Primero hay un dejar, en segundo plano ocurre la unión y en tercer plano ocurre lo que la Biblia llama llegar a ser una sola carne. El hombre que ha querido cambiar este orden, pero el resultado ha sido desastroso, como bien se puede observar hoy en día en la sociedad. Y en la consejería nosotros, los pastores, vamos viendo cuántos problemas se generan cuando el orden de Dios se invierte. Escuchamos de historias muy tristes. Viendo lo que nos dice Génesis 2:24, podemos afirmar que la relación matrimonial implica una unión especial que solo puede existir si está protegida primero por la lealtad y segundo por la fidelidad. Todo lo que no ayude a cumplir con esos requisitos debe ser evitado con toda fuerza. La falta de esa fidelidad es adulterio y eso es lo que Dios nos llama a evitar e incumple con las reglas de Dios para el matrimonio como Dios lo pensó. El siguiente punto que la Biblia está calificando como algo a evitar es la fornicación. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4, nosotros leemos allí que no haya ninguna inmoralidad sexual, así lo traduce esta versión, la nueva traducción viviente, ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se caracteriza por estas cosas. Eso es lo que debemos tener muy claro. Los cuentos obscenos, y tristemente a veces los cristianos piensan que ay, es chistoso hacer esos cuentos obscenos, ¿no es cierto? Porque quieren estar en la misma onda que el mundo. No, la pureza moral también la vamos a notar a través de nuestra boca. Déjenme decirles aquí una pequeña cosa que yo aprendí hace años de uno de mis maestros que yo aprecio tremendamente y por ahí escuché que todavía vive y era uno de los maestros preferidos en el Instituto Bíblico y tuve la oportunidad de ayudarle en un momento de construcción en su propia casa, porque si no le ayudaba, entonces no iba a poder estar dictando algunas clases en el instituto. Entonces yo fui a ayudarle y arreglar algunas cosas de remodelación y después estuvimos viajando juntos al instituto y él iba a dar clases y en el camino, esos son los momentos que hay que aprovechar, uno recoge a la gente en el aeropuerto o anda con algunos que uno considera sus mentores y maestros, esas oportunidades en el auto no hay manera de escaparse y todo. Y aquí estábamos, no sé, 3 horas en el auto y hablábamos de Dios y de muchas otras cosas. Y él mencionó una cosa muy interesante y él dijo que a él le molestaba cuando algunos líderes, algunos cristianos hablaban como haciendo chistes de doble sentido acerca de su esposa o se burlaban de ella o especialmente
cuentos ahí como que, bueno, de doble sentido. Y él dice, yo no voy a permitir eso. Y yo pensé, yo tampoco. De hecho, me molesta. Yo no hago chistes de mi esposa. Sí que no chistes obscenos. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Primero, no son verdad. Y segundo, eso no es vida pura. Eso es tremendo. Yo amo a mi esposa y por eso no voy a estar hablando algo de ella que la degrade o que la haga solamente un elemento de mis deseos sexuales. Todo lo contrario, ella es un tesoro que Dios me ha dado y yo lo debo respetar, y a través de lo que hablo también, no solo honrarla a ella, sino honrar al Dios que me dio a esa mujer. Entonces, los cuentos obscenos no tienen que estar en la boca de los cristianos. Yo creo que ahí empieza ya la vida pura. Sigue aquí el versículo: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. La palabra fornicación, de la cual estamos hablando ahora, reúne toda clase de pecados sexuales, como una expresión sombrilla para diferentes pecados sexuales. Así, si alguien dice, él está fornicando, habría que preguntarse qué específicamente está ocurriendo en la vida. Y ahí hay varios elementos que componen la fornicación. Normalmente se traduce la palabra porneia, que esa es la palabra que aparece aquí en estos versículos, como fornicación, y la expresión mogeia, que es la palabra para específicamente hablar del adulterio. Entonces hay la fornicación y el adulterio. Por eso yo presento en esta conferencia estos dos puntos por separado, porque el adulterio lo puede cometer alguien quien está casado, pero fornicación lo puede cometer tanto el casado como el no casado. En la Biblia encontramos una serie de expresiones respecto a pecados sexuales que podemos fijar bajo la categoría de fornicación. ¿Y por qué no abrimos la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 19? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, y después sigue idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, etcétera, etcétera. Pero aquí un paquete de pecados sexuales: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Estos todos pueden estar siendo categorizados bajo la expresión fornicación. Y naturalmente hay otras citas bíblicas que, si usted ha bajado las notas, entonces va a poder leer todas. Y yo sí le recomiendo que estudie las notas con cuidado y cada una de esas citas bíblicas, porque a la hora del té, ¿qué importa lo que yo diga? Importa es lo que dice la palabra de Dios, y léala con cuidado, mastíquela, trabájela bien. Bueno, bajo fornicación encontramos la homosexualidad, y yo quiero pasar un tiempo hablando acerca de este tema. Al hablar de la homosexualidad, se está hablando de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Es como lo enseña Pablo también en Romanos 1, 26 al 27, donde dice que se enciende la pasión entre gente del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. La historia en Génesis 19, 1 al 11, da la base para otra expresión que se refiere a la homosexualidad, y esa es la palabra sodomía. ¿Por qué? Porque en Sodoma el homosexualismo fue un pecado predominante. Hay quienes ven las relaciones, y tengo que aclarar aquí este tema porque a veces llegan y me dicen que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Primero que todo, la Biblia no da
ninguna evidencia para que se pueda hacer semejante declaración. Lo que sí notamos en la relación de David y Jonatán es una relación amistosa a un nivel que la mayoría de nosotros no experimentamos y a veces nunca lo tenemos en nuestra vida. Esto es una relación de amigos a un nivel increíble de confianza, de defensa del uno al otro, de compromiso también por cuidar de la familia si le pasa al amigo algo. Esto es algo tremendo. Yo tengo un amigo que por ahí no nos vemos todos los días, es la pura verdad. Pero este hombre, recuerdo cuando nosotros partimos para Perú, él llegó, eso fue por allá al finales del 99, él llegó después de que no nos habíamos visto mucho tiempo. En ese tiempo dejamos 2 hijas en Alemania y fuimos al Perú, pero él llegó y dijo, mire, cualquier cosa que necesiten tus hijas, que me llamen. Y él habló con ellas, si necesitan ayuda, si necesitan alguna cosa, llámenme que nosotros vamos a estar pendientes de ustedes. Y yo digo, estas son verdaderas amistades, ¿no es cierto? Y hace poco nos conectamos otra vez y queremos vernos y simplemente charlar. ¿Por qué? Porque hay amistad y entonces queremos conectarnos otra vez. Otra relación que a veces se dice que es lesbiana o homosexual es Ruth y Noemí. La historia no dice eso, todo lo contrario. Aquí hay una amistad de 2 mujeres, pues una es la suegra y la nuera, pues, pero ellas se tenían la una a la otra, pasaron juntas por situaciones difíciles, tenían en ese sentido una historia común, pero Ruth defendió a su suegra y Noemí naturalmente le ayudó a Ruth. Tremenda esa relación y uno a veces en el fondo del corazón dice, wow, si solamente yo pudiera tener ese tipo de amistades, pero muchas veces nuestras amistades son muy egocéntricas, muy superficiales, tristemente. Y la relación de Jesús y Juan a veces también se califican como relaciones homosexuales, pero no hay ninguna evidencia, de hecho, para decir esto. Pero ninguna de esas citas que están aquí mencionan tampoco que algo para poder afirmar semejante cosa. Algo que me pareció muy interesante, Hans-Jörg Bräumer, un alemán, divide las citas bíblicas que hablan del homosexualismo en 4 categorías y estas nos ayudan mucho a entender lo que dice la Biblia. Esto no es algo que yo me estoy inventando, es algo que dice la Biblia. Hay, primero que todo, citas en la ley mosaica que hablan de esto y de esta relación que va en contra de lo que Dios ha considerado lo correcto para nosotros. Dios protege la relación matrimonial y la familia y por eso condena y castiga las relaciones homosexuales. Es obvio que una relación matrimonial homosexual es un ataque contra la familia como Dios la pensó. Por eso cuando hoy se habla de una familia de homosexuales, técnicamente eso es incorrecto. Una relación matrimonial homosexual tampoco produce vida. Aquí solamente la ciencia puede ayudar a que de alguna manera prestándose un óvulo o el vientre de una mujer o viceversa, el semen de un hombre para hacer in vitro algo para poder obtener un embrión que después va a ser plantado en el vientre de una mujer. Eso es todo hecho a mano, es hecho por los humanos, pero la relación misma como tal no produce vida. Eso es clarísimo. Ahí usted puede pensar todo lo que quiera. Eso no va a resultar vida de esas relaciones. Después, la otra categoría que menciona Hans-Jörg Bräumer es citas que tienen que ver con el culto de adoración pagana. En el Antiguo Testamento existen varias citas que se expresan
en contra de la homosexualidad en relación con el culto en santuarios. Era obvio que en algunos santuarios de dioses paganos se practicaba la homosexualidad como parte de la adoración. Y esto era algo abominable en los ojos de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso esto es condenado en la Biblia. Muchas veces vemos a un Israel profundamente involucrado en estas prácticas que son calificadas como abominables. Y por eso Dios reaccionaba contra Israel e Israel se metía en problemas, perdía guerras, había hambrunas, sequedades, etcétera, etcétera, cosas que afectaban la vida social, política y física de Israel. También hay otra categoría que son las citas históricas. Tenemos en la Biblia la historia de Sodoma y Gomorra. Esta es muy conocida. Vemos cómo estas ciudades recibieron un trato fuerte por parte de Dios. En Génesis 19 lo podemos leer. Pedro y Judas nombran la historia de Sodoma y Gomorra y califican el comportamiento de aquellos pueblos como pecado. No son defendidos, sino todo lo contrario. Ellos prácticamente corroboran que ese comportamiento era incorrecto y que por ende también para nosotros en el Nuevo Testamento ese tipo de comportamiento no es correcto. Y después tenemos la cuarta categoría que son las citas paulinas. El apóstol Pablo en ningún momento toleró las relaciones homosexuales. Romanos 1, por ejemplo, él dice que las relaciones homosexuales son un comportamiento del rechazo de Dios y de sus mandamientos. A veces ese rechazo es abierto, a veces es muy sutil. Él habló de ellas como algo que es en contra de la naturaleza. Dios no nos creó así, Dios nos creó de manera diferente. Ahora muchos dirán, bueno, en algunos casos, ¿por qué cayó en este asunto? Aquí nosotros vemos que al no aceptar la naturaleza de Dios o cómo Dios nos ha creado a nosotros, también sacamos algunas conclusiones erradas y comportamientos errados. Entonces, muchas veces unos comportamientos es porque no aceptamos cómo Dios nos creó. Tenemos posiblemente un conflicto de identidad y por eso ahora andamos confundidos y nos dejamos confundir. Entonces, aquí tenemos que hablar mucho acerca de lo que es la naturaleza como Dios nos ha creado y para lo cual nos ha creado y que eso es bueno y que con ello Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Eso a veces la confusión de esto es lo que ha llevado a mucha gente a tomar unos caminos totalmente errados, tristemente con consecuencias muy, pero muy dolorosas. Hay que recalcar que Pablo dice que las relaciones homosexuales son una señal de un mundo impío que se hunde en la inmoralidad. Y pensemos lo que hoy está ocurriendo en el mundo es simplemente un síntoma de que el rechazo al Creador del cielo y de la tierra es increíblemente grande. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de que ese fue un pecado del cual los corintios no se habían arrepentido del todo. Algunos sí, otros no. Como sea, que hoy se trate de explicar o defender el homosexualismo, la verdad bíblica es clara. Dios creó al hombre y a la mujer y la sexualidad nunca fue pensada de tal forma que fuera entre personas del mismo sexo. También hay que considerar las consecuencias que la Biblia nombra concernientes a la práctica
homosexual. De eso tristemente hoy no se habla mucho, pero las consecuencias son una realidad que se puede observar en este mundo. Primero hay que reconocer que atrae el juicio de Dios. Bueno, Sodoma en este caso es un ejemplo práctico. Pedro y Judas advierten y anuncian que los que no se arrepienten de estas prácticas homosexuales recibirán el juicio de Dios. Esto no lo dice una iglesia. Esto no lo dice un grupo religioso, no lo digo yo. Esto lo dice la Biblia y cada uno tendrá que ver si acepta lo que ella dice o no. Si no creemos ahora en la realidad del juicio anunciado en la Biblia, entonces con seguridad lo creeremos en el momento que ocurra. Como se dice, hay cosas que simplemente hay que esperar suficiente tiempo y después vamos a ver cuáles son los frutos de nuestras decisiones. Segundo, se debe considerar que el mismo cuerpo va a sufrir consecuencias directas. En Romanos capítulo 1, versículo 27, nosotros leemos, se encendieron en pasiones lujuriosas. La palabra encendieron en griego, ekaio, también se puede traducir como quemarse, se quema. Ese deterioro físico pueden contarse las siguientes cosas que ocurren con más frecuencia entre homosexuales que en otros contextos. Esto es algo que estudiosos y gente que ha examinado esto lo han visto. Enfermedades venéreas. Ahora, no son los únicos que tienen enfermedades venéreas, pero más enfermedades venéreas en este grupo de gente. Depresiones. La depresión es un tema muy grande entre los que practican este estilo de vida. Alcoholismo, consumo de droga, pensamientos de suicidio, actos violentos. De estas cosas hoy en día no, y hay otras cosas también adicionales, pero de esto no se habla mucho hoy día y por eso la gente cree que esto es algo como inofensivo, pero estimados, si usted ve a un niño con un cuchillo en la mano, usted no dice, ay, no, ese niño bonito ahora va a cortar el pan y ayudarle a la gente a vivir mejor. No, le quita usted el cuchillo porque sabe que se va a hacer daño. Entonces, la advertencia aquí no es para condenar, pero sí para decir, oye, ¿qué resultados quiere ver usted en su vida? No olvidemos que un homosexual sí se puede salvar siempre y cuando se arrepienta de todo corazón, dejando atrás toda práctica homosexual y creyendo en el Señor Jesucristo. Al homosexual arrepentido también le vale escuchar las palabras que Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en el adulterio. Tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay esperanza para el homosexual, para las lesbianas. Hay esperanza para todo aquel que ha cometido pecado. En Jesucristo hay perdón. Y Él te dice también a ti, tampoco yo te condeno, ahora vete y no peques más. Y comenzarás a vivir la vida pura, pura vida. El otro pecado que es bajo fornicación encuentra su lugar es el incesto. Cuando hablamos de incesto, hablamos de aquellas violaciones o abusos sexuales que un miembro de la familia comete con un pariente cercano. Frecuentemente el agresor obliga a la víctima a no reportar a nadie sobre la relación, por eso muchos de los incestos quedan como en el silencio, como en un misterio por ahí, salen a la luz ya cuando las personas afectadas entran en depresión o se quieren quitar la vida. En muchos casos este abuso lo sufren los niños, tristemente, y los niños hoy en día son muy desprotegidos en diferentes áreas de la sociedad.
Lo otro que podemos encontrar es la prostitución. Pasajes importantes respecto a este tema los encontramos en citas en Levíticos, Deuteronomio, pero también en Proverbios. Vamos a Proverbios 23 y vamos a leer allí el versículo 27. Dice lo siguiente: una prostituta es una trampa peligrosa, la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. En la Biblia se nombra la prostitución que se ejercía en los santuarios paganos. También en los santuarios paganos se ejercía la prostitución, y cada vez que un rey temeroso de Dios se levantaba en Israel, lo primero que hacía era estar atento a limpiar la tierra de esas prácticas. Cuando hablamos de limpieza, cuidémonos aquí, porque hay gente que ya pensará que tenemos que quemar a las prostitutas o hacer yo no sé qué cosa rara. No, yo creo que eso es una cosa que el rey hacía en el Antiguo Testamento en Israel y daba una orden para que eso no ocurriera más. Hoy nosotros no vamos a poder agarrar por todo lado las prostitutas y cometer, digamos, asesinatos o cosas raras. No es eso el tema, pero lo que sí yo creo que hay que tener en cuenta aquí es que si queremos ver un país caminando bien, yo creo que debemos pelear, luchar, promover, enseñar todo lo que tiene que ver con pureza moral. Y eso naturalmente no se consigue si la gente no se arrepiente, si no busca de Dios, porque una vida que marca la diferencia no la vamos a vivir sin la ayuda de Dios. Por eso no vale la pena exigirle a gente que no haga cierta cosa si no se arrepiente, si no se acerca al maestro, porque esto solamente se puede vivir, esta vida pura, si nosotros hemos nacido de nuevo y si de la mano de Dios comenzamos a vivir la vida que marca la diferencia. Leemos en la Biblia la historia de la ramera Rahab, quien seguramente ofrecía su cuerpo para obtener el sustento necesario para la vida, y que después esta mujer se unió al pueblo de Dios. Así que hay esperanza para todos. Aleluya. De hecho, esta mujer aparece hasta en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su vida y Dios rescata esta vida que iba en el camino de la perdición, y Dios le da un propósito tan grande. Aleluya. Dios es bueno, y para todo pecador, no importa cuán grande sea, hay esperanza, hay esperanza. El trato sexual con una prostituta significa que a la mujer se le trata como a un objeto. Es sexo sin amor. Ahora, otra vez aquí, cuando yo estaba preparándome para esta sesión, yo estaba pensando, hay prostitutos hoy en día, ¿cierto? Hay mujeres que van detrás y se aprovechan de hombres, ¿no es cierto? Solamente para satisfacer sus deseos sexuales. Esta prostitución en general es sexo comprado, es sexo que solo trata de satisfacer un deseo personal sin pensar en la otra persona. No hay compromiso. Eso significa además que la persona no es respetada, solamente se satisfacen deseos carnales. Aquí no hay una relación íntima de respeto, de lealtad, de honor, ¿cierto? Eso es rebajar a la otra persona. La mujer presta un servicio por el cual se le paga, o el hombre, dependiendo. No existe ninguna relación amorosa, ni de compromiso, ni de respeto. Yo ya lo decía. Sin embargo, recordemos que la relación sexual es más que solo un contacto físico entre dos personas. El apóstol Pablo advierte a los cristianos de Corinto y enfatiza diciendo que el acto sexual involucra a toda la personalidad. Hay algo en la unión sexual que va más allá de la unión de dos
órganos sexuales. Y es un desgaste, las prostitutas hablan de un desgaste interno. Y claro, ¿por qué? Porque ellas entregan algo de sí a la otra persona y como la otra persona no se lo devuelve, no le retanquea eso a través de la fidelidad, esta persona cada vez encuentra un vacío más grande en su propia vida. El otro pecado bajo la categoría fornicación es la pornografía. La palabra pornografía que usamos hoy día viene de la palabra griega porne, que se usaba para definir en primer lugar a una prostituta y es la palabra raíz para describir la inmoralidad sexual. Pero nosotros hoy en día cuando hablamos de pornografía estamos más bien enfocándonos en imágenes del sexo opuesto en una situación de desnudez o de posiciones sexuales para solamente alimentar mis apetitos sexuales y buscar de alguna manera satisfacerlos fuera del marco que Dios nos ha dado para tener relaciones sexuales. Notemos lo que Santiago escribe en Santiago 1:14. Allí dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La palabra pasión o concupiscencia, como en algunas versiones bíblicas se dice, es un deseo fuerte, un mal deseo, un apetito que se centra en cosas malas e incorrectas. Por otro lado, leemos que Jesús nos advierte y dice que debemos cuidarnos de las miradas codiciosas. Mateo 5:28. Es interesante notar que Jesús usa la misma palabra para hablar de la mirada codiciosa que Santiago usa cuando habla de la propia pasión o concupiscencia. Entonces, es la palabra epitumeo. Esto nos indica que las miradas codiciosas son pasiones pecaminosas. Ahí comienza todo el mal de los pecados inmorales. En la Biblia encontramos una serie de citas que nos llaman a cuidar nuestras miradas para que ellas no nos metan en problemas y nuestra vida sea así manchada. En estas citas principalmente se habla de miradas codiciosas a mujeres que no son la propia esposa. Si ella es tu esposa, dice Proverbios 5, entonces hasta gózate con la mujer de tu juventud. Él da esa libertad en la Biblia para gozarse de la desnudez de su cónyuge y dejarse llevar a las relaciones sexuales por el cónyuge, pero no fuera de esa relación. Entonces, la Biblia habla muy claramente que tenemos que cuidar nuestros ojos para que no alimenten nuestros deseos pecaminosos y nosotros ahora tomemos decisiones equivocadas que a la vez traen resultados desastrosos para nosotros. Mire lo que pasó con David. David cayó en pecado cuando observó a Betsabé bañándose, quien era la esposa de Urías. Ahora, yo tengo muchos pensamientos cuando leo esto allá en 2 Samuel capítulo 11. Yo me pregunto, ¿no cerró la cortina Betsabé o qué pasó aquí? Y naturalmente a David le podemos decir por qué miró 2 veces o 3 veces o 4 veces o por qué quedó ahí, ¿no es cierto? Mirándola. Ahora, eso llevó a que él tomara la decisión de ir, mandar a alguien para que la trajera a su hogar y él entonces ellos tuvieron relaciones sexuales y pues ella quedó embarazada. Aquí hubo una mirada codiciosa y llevó a hacer planes para estar con ella y el resto es historia y le recomiendo leer 2 Samuel capítulo 11. La pornografía tiene como propósito
el despertar las pasiones carnales y estimular la excitación o satisfacción sexual con la ayuda de una persona diferente al cónyuge. Eso es lo que estamos hablando cuando usamos el término pornografía. La pornografía no cumple así los propósitos de Dios para la sexualidad del hombre, que tiene que ver pues esta sexualidad con la fidelidad. Como ya vimos, Dios creó la sexualidad para el matrimonio con la intención de la procreación, para la unidad matrimonial y para el deleite, el relajamiento de la pareja casada. Esos propósitos divinos son burlados a través de la pornografía. Además, se debe tener en cuenta que la pornografía ataca los valores bíblicos sobre la familia, el matrimonio, la fidelidad y el verdadero amor. Lo único que sostiene hoy en día la pornografía en alto es, primero que todo, porque la gente, pues naturalmente quiere eso para satisfacer sus deseos pecaminosos, pero por el otro lado hay muchos que se meten en el negocio de la pornografía. ¿Por qué? Porque les representa mucho dinero y se aprovechan de los deseos pecaminosos de la gente y sacan pues su propia tajada en esto. En conclusión, la pornografía estimula cosas que son prohibidas en la Biblia y que son allí definidas como pecado. El mundo de los pensamientos es bombardeado y manchado con imágenes perversas y que influyen negativamente en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Los recuerdos de esas imágenes son difíciles de borrar, como que tienen sus ondas, como cuando hay un terremoto que tiene después como unos temblores adicionales, réplicas. Concentrarse en la pornografía tiene réplicas, y si se le alimentan esas réplicas, no van decayendo, sino van siendo reforzadas y traen mucho desastre a la vida de la persona. Según la enseñanza de Jesús, el pecado comienza en nuestros pensamientos. Nosotros somos llamados a gobernar nuestros pensamientos y a no dejarles rienda suelta. Debemos dirigir nuestros pensamientos hacia lo que es bueno delante de Dios y que es bueno según los parámetros divinos asentados en la Biblia. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice Pablo lo siguiente: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuando nosotros cuidamos lo que pasa a través de nuestros pensamientos, y eso es una guerra. Aquí hay una guerra espiritual. Ese no es un demonio, es usted el que tiene que filtrar lo que piensa, y cuando usted ve que algo no está bien, que no está alineado con la palabra de Dios, entonces hay que rechazarlo. Es como hoy en día gente rechaza una vacuna, ¿no es cierto? O rechaza yo no sé qué. Pues, oye, algo más importante es rechazar los pensamientos que no están de acuerdo con los parámetros de Dios. Aquí quiero leer una cita de Richard Foster. En su libro, él escribe: en la pornografía contemplamos una sexualidad truncada a la que solo le preocupa lo físico como actividad lasciva y ejercicio deshumanizante de poder sobre otros. La película pulida, con sus excitaciones cuidadosamente empaquetadas, y es que eso son, es capaz de hacer que una relación matrimonial parezca tediosa y monótona.
que de otro modo sería saludable. Lo que vemos en las imágenes, películas, es un show y no es la realidad. En el mundo real, las relaciones sexuales son una mezcla de ternura y mal aliento, de amor y de cansancio, de éxtasis y de desencanto. Cuando la gente cree en ese mundo imaginario, comienza a mirar despectivamente los defectos de la vida real y de hecho lleva a buscar un mundo de fantasías sin defectos. Tal engaño resulta auténticamente destructivo tanto para la sexualidad como para la espiritualidad verdadera. Y Thomas Schirmacher, otro alemán teólogo, gracias a Dios que hay ahora teólogos alemanes otra vez, y él menciona un aspecto importante que debe ser tenido en cuenta por todo consejero espiritual cuando se habla de este tema. Él explica, y esto me pareció muy interesante, que la vida nudista sin vergüenza es vista en la Biblia como un comportamiento animal y de origen demoníaco. Schirmacher menciona la historia de un hombre, y ahora cuando hablamos de esta vida nudista sin vergüenza, es la que se expone a todo el mundo. Si una pareja se desnuda, no hay problema si están casados. No que vengan, porque hay algunos que seguramente dicen, no, si yo veo a mi esposa desnuda, entonces eso es porque el demonio la incitó a eso. No. Por favor, hay algunos que de verdad no leen la Biblia y por eso salen con unos cuentos todos raros. Pero cuando ya la vida nudista sin vergüenza a la vista de cualquiera, esto es lo que hace pensar que es un comportamiento animal y de origen demoníaco. Schirmacher menciona la historia de un hombre endemoniado en Marcos capítulo 5, 15 y también en Lucas 8 para explicar esta tesis. Esto nos da además una explicación válida del por qué algunas personas experimentan ataduras y vicios en el área sexual. El tema demoníaco en esto, especialmente cuando hablemos un poco más acerca de adicción sexual, aquí lo vamos a ver. Adicción tiene un componente demoníaco. Algunas personas luchan con imaginaciones y actuaciones perversas de las cuales difícilmente se pueden librar por su propia fuerza. Es un tema para discutirlo. En cuanto a la actividad demoníaca que se puede manifestar en la vida de una persona que no vive una vida moralmente pura y que en especial se dedica a ver pornografía, escribe Steve Gallagher en su libro, y de hecho yo le recomiendo leer ese libro, En el altar de la idolatría. Allí escribe, hay elementos que indican que existen leyes espirituales con relación a la implicación de fuerzas demoníacas en la vida del creyente. Cuando un cristiano se rebela contra el reino de Dios, al cometer un acto intencional de pecado, se alinea con el enemigo. El apóstol Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo. El punto principal de esta declaración es sencillamente que la persona que transgrede de forma habitual las leyes de Dios está asociada con Satanás, quien es el gran rebelde. Sin embargo, hay una verdad secundaria que se puede extraer de esta declaración. Una persona que comete actos de pecado se está haciendo asequible a un grado mayor de influencia por parte del enemigo. Por ejemplo, si un hombre cristiano entra en una librería pornográfica voluntariamente, se ha hecho vulnerable a los pensamientos diabólicos que lo estarán plagando o va a estar lleno de eso por las siguientes semanas. Una vez que el hombre se ha abierto a la pornografía, los demonios ahora tienen el derecho legal de atacarlo y de atormentarlo de continuo con esas imágenes pornográficas. Y ahí lo único que podemos decir es arrepiéntate de todos tus pecados,
hágase responsable, rinda cuentas, pertenezca a una iglesia local, a un grupo pequeño, donde puede de manera muy abierta pedir también oración y rendir cuentas. De otra manera, es muy complicado salir de eso y a veces sí hay que hablar también de liberación. Además, quiero anotar a continuación algunos argumentos en contra de la pornografía que menciona Thomas Schirmacher. En la pornografía, que muchas veces es la mujer la que es presentada desnuda, la mujer es deshonrada y reducida a un objeto que se puede comprar. El cuerpo joven y bien formado, ¿no es cierto? Las medidas que alguien dice que son las medidas, llega a ser la medida de la belleza y del éxito. Por eso son rechazadas todas las personas que no dan con la medida de ese ideal, aunque son mejores muchas veces en su carácter. El matrimonio sufre, ya que la pornografía constantemente presenta ideales hechos artificialmente y que nunca concuerdan con la realidad. Decepciones y frustraciones se abren camino. Las esposas son ahora obligadas a muchas cosas para las cuales ellas no están dispuestas. Muchos hombres y a veces hasta pastores llegan y le piden cosas a sus esposas sexualmente y uno dice, pero ¿de dónde salieron con esas cosas todas locas? Bueno, pregúntale qué estuvo viendo. Y porque eso no se lo inventó, eso lo vio en algún lado, lo estuvo meditando, considerando y ahora le exige a la esposa que haga lo que él cree que ella debe hacer y eso rebaja la condena y bueno, trae mucha culpabilidad y conflictos, tensiones al matrimonio. Ellas son comparadas con otras mujeres, eso ya es adulterio. El temor al rechazo se propaga y ellas pierden su autoestima. Muchas veces ellas sufren abuso por el falso entendimiento sobre el valor del sexo en la vida de un ser humano. Y yo menciono aquí a Schirmacher, pero en lo que yo he vivido como pastor y hecho consejerías, yo puedo afirmar que esto es la realidad. Cuando hablo con personas que tienen conflictos, tensiones, quieren ser liberados de cierta culpabilidad, de depresiones y que ocurrieron a raíz de estos temas, entonces uno dice, pues sí, esto es lo que ocurre cuando no se cumple con los mandamientos de Dios. Entonces, estos son temas muy, muy serios. La pornografía anima a la infidelidad y a toda clase de perversidades que la Biblia prohíbe. Lleva además a una adicción clínicamente comprobada. Esto hoy se habla claramente de una adicción sexual a la cual algunos pueden llegar y que es comparable con una adicción a las drogas. Más adelante hablaremos algo de esto y hay otros maestros y hay otros consejeros mejores que yo que seguramente pueden expandir este tema y pueden también mostrar caminos de salida. Schirmacher nos dice también lo siguiente, la pornografía despersonaliza la sexualidad. Lo importante es el deleite y la satisfacción. En la pornografía no se desarrolla una relación personal que se caracterice por amor verdadero y por aceptación respetuosa. La mujer llega a ser simplemente un objeto para el deseo. Y termino con el tema de la masturbación rápidamente. Lo que hay que decir en cuanto a esto de la masturbación, aquí tenemos entonces el quinto punto bajo la sombrilla de fornicación. Y aquí menciono otra vez a Richard Foster en su libro Dinero, Sexo y Poder. Él menciona lo siguiente acerca de este tema. La masturbación está tan íntimamente relacionada con el tema de la fantasía sexual que en este punto merece nuestra atención. Los juicios éticos acerca de ella van desde considerarla como pecado más serio que la fornicación, el adulterio, la violación, hasta el ponerla en la misma categoría que el rascarse la cabeza. Hay un libro cristiano, ya no recuerdo cuál es el título, y este autor hasta anima a los hombres casados a masturbarse
como parte de su vida sexual y dizque para tener mejores relaciones sexuales con su esposa. Entonces hay ese tipo de gente que a la masturbación no le da mucha importancia ética, moral, pero hay los otros que pues también la califican como algo aún más terrible que el adulterio o la violación. ¿Y por qué se dan esas diferencias de opinión? Porque en la Biblia no encontramos ninguna cita que haga referencia a la masturbación, por lo menos no hay una cita directa y por eso pues se presta esto para opinar y salir con conclusiones diferentes, pero frente a la masturbación surgen frecuentemente preguntas como: ¿es ella una práctica moralmente aceptable para los cristianos? ¿Puede considerarse como un don de Dios? Porque algunos dicen eso. ¿Nos ayuda la masturbación a evitar la promiscuidad sexual? En la Biblia no encontramos alguna cita que trate con el tema directamente, eso ya lo dije, como si es el caso con otros temas que tienen que ver con pecados sexuales. De todas maneras, este asunto no deja de ser un tema moral y de ética. Richard Foster, otra vez aquí, como prestando lo que él dice, realza las siguientes consideraciones, y yo creo que estas hay que tomarlas en serio. La masturbación tiene que ver con las fantasías sexuales, no se da en un vacío de imágenes. Y muchas personas se sienten angustiadas por esas imágenes que se les vienen a la mente al considerar que reúnen los requisitos para ser catalogadas como adulterio del corazón, contra el cual Jesús habló claramente en Mateo capítulo 5, versículo 28. También dice Foster, la masturbación tiende a convertirse en obsesiva, tiende a ser obsesiva, pero también hasta adictiva. La gente que se masturba puede llegar a hacerlo compulsivamente. Tales personas se sienten atrapadas y para ello ellos llegan a ser un hábito incontrolable que los domina. Esto va en contra de lo que la Biblia enseña respecto al fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con el dominio propio. Entonces aquí ya vemos unos temas que están de alguna manera relacionados con la masturbación. La masturbación tiene que ver con la despersonalización inherente al acto de masturbarse. Es un acto sexual solitario. La verdadera sexualidad nos conduce a una relación más profunda con otra persona, que eso es lo bello de la sexualidad practicada como Dios lo manda. Es interesante notar que el apóstol Pablo recomienda, en el caso de los solteros o de la gente que tiene dificultades en manejar los deseos sexuales, que se casen para que no se quemen. Él no da ni el mínimo indicio de que la masturbación podría ser una solución al problema. Tampoco lo son las relaciones extramaritales. Por eso Pablo le dice a la gente que si es soltero y no se puede dominar a sí mismo, cásese. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos está dando. Hay que enfatizar que desde un principio fue pensado el tema de la sexualidad como un asunto que se concentra en la otra persona y no solamente en el yo. La masturbación llega a ser una forma sexual llena de egoísmo y nunca cumple el diseño original de la sexualidad. Además, yo creo que aquí también entra a jugar un papel de culpabilidad el que se masturba con regularidad normalmente, y si busca consejería, la está buscando es porque se siente culpable, entendiendo que aquí está haciendo algo que no es correcto bíblicamente y que no glorifica a Dios. La masturbación puede ser que satisfaga rápidamente una fantasía o un deseo sexual, pero en el fondo nunca cumple las expectativas. La gente de todas maneras sigue vacía o experimenta aún un vacío más grande que el
que hubiera experimentado si se domina a sí mismo y vence eso con la ayuda de Dios. De hecho, la gente que ha practicado la masturbación habla de que la frustración después de la misma es tan grande que se olvida rápidamente la corta satisfacción experimentada. Otro punto que debe considerarse cuando hablamos de este tema es que en el fondo la masturbación no es motivada tanto por posibles problemas físicos o biológicos, sino más bien tiene sus causales en problemas psicológicos y espirituales. Estos problemas pueden ser cosas como la soledad, el sentirse rechazado, la falta de autoestima, inhabilidad en manejar momentos de estrés, inseguridad personal, relaciones dañadas o insanas con alguno de los padres y muchos otros temas más. Y yo quiero añadir aquí que muchas veces estos temas más profundos también son la raíz de comportamientos homosexuales, lesbianos y bueno, la pornografía, hundirse en ella. Por eso cuando estamos hablando de estos temas, no es solamente, oye, no haga eso. Sí es, no haga eso, pero también si esto es un tema de grandes luchas, tenemos que ver dónde están aquellas raíces que promueven este falso comportamiento en la vida de una persona y ayudar por ese lado para que pues se experimente victoria. La masturbación entonces no es tanto la raíz de un problema, sino más bien un síntoma o fruto de alteraciones emocionales y espirituales. Ella es usada frecuentemente como una especie de consolador, es una especie de medicina en el posible dolor que se siente, es una automedicación, pero no sirve de mucho. Si la persona que tiene problemas con la masturbación quiere salir de ello, debe entonces tener en cuenta que esto es solo un síntoma de algo mucho más profundo que debe recibir ayuda adecuada. Hoy hemos estado hablando de todo aquello que es un tema malo, negativo. Finalmente hay que hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque uno debe cuidarse qué es lo que come, qué es lo que hace para tener una vida de verdad llena de gozo, felicidad y de paz y evitar aquello que es lo que nos afecta y hacer aquello que de verdad trae paz a nuestra vida. Yo lo tengo que hacerlo con ciertas comidas. Hay unas comidas que he notado a esta altura de la vida que no me hacen bien al estómago y entonces tengo que decirme a mi esposa o a quien sea, por favor, eso no sobre mi plato porque eso me lleva a unas ciertas alergias o a reacciones. Entonces, yo me cuido y no como eso y entonces estoy bien. En el mundo espiritual, en el mundo emocional, en el mundo moral, tengo que también reconocer que esto que dice la Biblia que es malo para nosotros, es malo para nosotros. Evítelo y usted va a vivir una vida pura y esa será una pura vida. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días en otra sesión acerca de este tema. Dios los bendiga. Bueno, Pastor Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, siempre hablar de estas cosas que la Biblia habla y son tan contemporáneas y tan humanas, de todos modos nos refresca, nos trae un propósito, nos da una visión clara de cómo vivir en la libertad que Dios ofrece a través de estos principios bíblicos. Hay una pregunta que sería muy interesante comentarla acá. En una cultura donde se promueve el homosexualismo desde las escuelas y por los medios de comunicación, ¿cómo podríamos como pastores y líderes seguir con la misión evangelística para ganar a estas personas para Cristo en esta cultura que promueve tanto este tema? Sí, tenemos, claro, un desafío hoy día con nuestra cultura, con todo lo que vivimos y con lo que somos bombardeados, porque somos bombardeados constantemente a través de los medios de comunicación con valores equivocados. Y claro, tarde o temprano empezamos a abrazar esos valores y eso lleva a que nosotros nos permitimos creer ciertas cosas que llevan naturalmente a tomar decisiones
equivocadas. Yo creo que la iglesia hoy día tiene una gran oportunidad de hablar de estos temas, pero hablarlos con gracia. Hay que hablarlos, hay que hablar muy abiertamente de esto. Esto no lo podemos empaquetar en algún papelito de Navidad para que no ofenda a nadie. Yo creo que hay que ser muy sinceros cuando se habla de esto. Es como el virus que nos está afectando hoy en día, ¿no es cierto? Nos dicen, hey, distanciamiento social, la máscara, la vacuna, ¿no? Y hágalo porque si no, usted se hace culpable de otros, pero también puede estar afectado personalmente y si le va mal, va a estar en la UCI y posiblemente ni sale de ahí vivo. Entonces hay advertencias fuertes en este sentido y cuando vemos también amigos que han pasado por el virus, han estado muy afectados y que prácticamente estuvieron al paso de la muerte y otros que murieron, nosotros vemos en esta área los peligros y hacemos las respectivas adecuaciones para evitar toda infección. Entonces, ahora, en este caso, yo creo que hay que también enseñarle a la gente para que, oye, evite lo que te puede hacer daño, lo que te lleva a la muerte espiritual, lo que te lleva a que dañe tu vida. Y yo creo que como iglesia tenemos gran oportunidad. Ahora, no con la actitud condenatoria, hay que simplemente predicar la palabra de Dios y ofrecer la mano de gracia como Jesús lo hizo con la mujer adúltera. Sí, pastor, muchas gracias. Y también quisiera añadir algo a esa respuesta tan completa que usted dio pensando en la crianza de los hijos. Estamos viendo que la niñez y los jóvenes adolescentes, como nunca antes, pues están siendo muy bombardeados por ideología anticristiana, antibíblica. Y obviamente los padres tienen una oportunidad muy especial, no solamente de modelar esto de la institución matrimonial, de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, o sea, una familia que modele esta verdad, sino que también enseñe, ¿no?, a los hijos acerca de cómo se debe vivir esta relación entre hombre y mujer. Ya es cierto que la televisión y el internet y muchos medios están bombardeando y poniendo estas imágenes e ideas en nuestros niños. Los padres deberían abordar este tema. Pero saliéndonos un poco, eso yo sé que lo hablamos en matrimonio, familia, hijos, pero una palabra para los padres de ánimo y de cómo llevar este tema con los hijos. El tema aquí, sí, enseñanza es una, pero el modelaje, usted lo mismo lo mencionó. Yo creo que aquí es donde como iglesia hemos a veces fallado, pero tenemos una gran oportunidad. Si nosotros modelamos que familia es lindo, que así como Dios la pensó, que trae paz, que hay gracia, que esto lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios, a la realización personal. Yo creo que la gente va a ver eso, los niños van a ver eso, porque los niños aprenden mucho más de lo que ven de nosotros como padres, de lo que enseñamos. Ahora, enseñamos naturalmente. Yo recuerdo, a veces andaba con una de mis hijas y hablábamos de temas de la Biblia, ¿no? Porque salía ahí con la pregunta, ¿no? Se sentía toda chévere saliendo con el papá a hacer una vuelta y entonces aprovechaba ella la oportunidad para lanzarle al papá las preguntas. Entonces, oportunidad de enseñar en un contexto informal. Pero lo otro es el modelaje, ¿no es cierto? Que es súper importantísimo y ahí como padres yo creo que tenemos gran oportunidad, así que invierta en su vida matrimonial, como padres en su casa, modelen lo que debe ser y claro, animen a sus hijos, afírmenlos en su identidad. A una mujer, la chica, oye, la chica, Dios la creó y con todas sus riquezas y aportes que puede dar a la familia y a la comunidad, pero al hombre hay que afirmarlo también como hombre. Y yo creo que ahí hay un punto muy clave y ese solamente lo vamos a poder hacer bien en el hogar. Muchas gracias. Y claro, este mundo ya no ayuda mucho, la psicología y todas estas ramas de
digamos que estudian la conducta humana, están validando esta decisión, al punto hasta de tratar de decir que hay como una genética o una biología en esto. Pero la Biblia claramente en el libro de Romanos muestra que es un tema de conducta, que es un tema de decisión. Esto no es un tema de genética ni de biología, y que surge precisamente porque habiendo conocido a Dios, no lo adoraron ni lo reconocieron como Dios de sus vidas, y entonces este alejamiento, esta dureza, les lleva por diferentes caminos, y algunos de estos incluyen este tema que estamos hablando sobre la fornicación y todas sus expresiones, ¿no? La homosexualidad, el incesto, la pornografía, bueno, todos estos temas que hablamos en esta sesión. Entonces, muchísimas gracias, pastor, que el Señor le bendiga. Quedamos atentos entonces para una nueva sesión en Vida Pura, Pura Vida. Próxima semana tenemos una cita. Si usted quiere invitar a más personas, siéntase en libertad de compartir este link, esta página, y que todos aprovechemos este tiempo juntos. Vamos a orar entonces para terminar y que podamos seguir teniendo este día especial en el Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de traer estos temas tan actuales a esta mesa. Gracias, Señor, por el pastor Pablo y toda la preparación para estas sesiones, que puedan ser muchas personas bendecidas a través de esta enseñanza y sus vidas transformadas para tu gloria y tu alabanza. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia en esta hora que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.